México era sustancial e importante, siempre lo ha sido para Estados Unidos. No solamente, evidentemente, porque somos una frontera, porque tenemos y compartimos en muchos sentidos cosas culturales, históricas y evidentemente, pues geográficamente, miles de kilómetros que nos conectan con Estados Unidos, sino porque Estados Unidos sabía, evidentemente, a partir del poderío que empieza a tener, de la hegemonía, del crear un sistema económico que le beneficiara, sobre todo a su propia oligarquía y después a la oligarquía que iba a crear en el mundo entero, porque el proyecto de Estados Unidos es un proyecto, creo mi hegemonía, creo a mis súper ricos, creo a mi clase dorada, pero para que funcione necesitamos que en cada país se defienda y qué mejor que cada país tenga su oligarquía, tenga ahora sí que su punta de la pirámide, para que nuestros negocios, para que nuestro proyecto prospere y en cada país y en cada región lo puedan defender. La idea de tener oligarquías en cada país era que defendieran los negocios transnacionales de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? En México, Carlos Salinas de Gortari tenía la encomienda de abrir al país, al mundo entero, que era no otra cosa que meter a México a un yugo económico, político y social de Estados Unidos, con el objetivo, porque Estados Unidos desde el término de la Segunda Guerra Mundial empezó a aprovecharse de las debilidades y de las fortalezas de los países. Y de esta forma entendió que en México la gran fortaleza que tenía nuestro país era los recursos naturales. Era el agua, eran los minerales, era el petróleo y también el litio, porque Estados Unidos siempre ha sabido que México tiene litio. Los únicos que no son la comentocracia ignorante de derecha de nuestro país, ¿no? Que todavía ahora dicen, es que ¿para qué nacionalizas el litio si no hay litio, no? Entonces, los únicos tarados son ellos. Pero Estados Unidos siempre supo que México tenía un potencial mineral, un potencial minero muy importante, que teníamos oro y plata. Acabo de ver las cifras de las reservas de oro en el mundo entero y nosotros somos la reserva cuarta en el mundo entero de oro, pese al saqueo colonial, pese al saqueo del proyecto salinista neoliberal. México sigue teniendo la quinta reserva de oro más importante del planeta. Imagínense ustedes lo que esto significa. Estados Unidos sabía perfectamente esto y tenía que implementar en el mundo entero, mucho más aún en su frontera sur, este proyecto que empoderara a esta clase, a una clase oligárquica. Salinas entonces es el que planea el ponerle la firma mexicana, el acoplarlo a la forma mexicana, pero en realidad el proyecto salinista neoliberal es un proyecto como en el mundo entero, en ese momento geopolítico, en la historia, pues es implementada y impuesta de manera, por supuesto, arbitraria por Estados Unidos, quienes eran los que empezaban a repartir el pastel del mundo y querían ellos ser el que comieran la mayor parte. Empezaron a invitar a otras potencias que se fueron rezagando a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero los que eran los verdaderos ganones de ese pastel del mundo era evidentemente Estados Unidos. Y en México había platillos suculentos para esa clase internacional. A Salinas le toca ir implementando todo este sistema. Y entonces Salinas de Gortari se da cuenta que era imposible que se sometiera al país a través de, por ejemplo, una invasión, una siguiente invasión, a través de un yugo militar, ¿no? De una dictadura. Recordemos que México, por su historia revolucionaria de independencia y revolución, tiene ciertas características que nos dan ventajas y desventajas en la historia. Y nuestro país había vivido ya 2 acontecimientos violentos en donde se perdieron miles y miles de vidas por la independencia primero y después por la revolución, y esto ya hacía imposible que a través del uso desmedido, inhumano de la fuerza, se pudiera aplicar un sistema como el que se estaba empezando a cocinar y se empezaba a implementar en nuestro país. Entonces, la mejor forma de hacer crecer y acrecentar este régimen fue a través de la invitación
en mucho sentido la cooptación, pero sí la invitación a las oligarquías mexicanas, a los potentados, a los empresarios, que aún todavía no existían como tal, pero que en este régimen empezó a decir, pues vamos a crear nuestra clase empresarial. Pero además a la par vamos a crear nuestra clase intelectual, pero también vamos a crear a nuestra clase cultural y también vamos a crear a nuestra clase de entretenimiento. Y entonces fue armando, prácticamente haciendo cuando hablamos de la historia del empresariado mexicano, nos tenemos que remontar a lo que Salinas, siendo del Estado, entregó y le regaló a sus amigos. Esa es la clase empresarial mexicana. Por eso cuando hablamos de los empresarios mexicanos que le dan tanto trabajo a las familias mexicanas y este gobierno está en contra de la clase empresarial, pues en esencia, en realidad, en muchos casos, no en todos, debo de decirlo, pero en la mayoría de los casos, y sí en todos, en la cuestión de la oligarquía mexicana, todos fueron armados y todos fueron hechos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Entregó un montón de cosas. Vamos a ir platicando en la semana qué fue lo que entregó, cuáles fueron sus leyes, cómo fue armando este proyecto tan importante, que fue un proyecto exitoso para la oligarquía, un proyecto exitoso para los intereses transnacionales. Entonces fue diciendo, no nada más vamos a irnos por el lado político, vamos a crear una clase intelectual que ellos van a ir moderando, ellos van a ir acomodando las circunstancias, ellos van a explicarnos el modelo de una forma que a lo mejor y muy posiblemente la gente le pueda tener confianza, que si lo dice un político a que lo diga un intelectual, o que si lo dice un político a que si lo dicen un montón de artistas cantando agarrados de la mano solidaridad. Que vamos a ir viendo en realidad qué significó Solidaridad, el programa estrella de clientelismo de Carlos Salinas de Gortari, en donde participa abiertamente la clase del entretenimiento. Entonces fue creando en cada aspecto de la vida nacional, óiganlo bien, creando, porque ese es el punto medular del régimen salinista neoliberal. A diferencia de otras regiones del mundo donde existían grandes potentados, en el caso mexicano, es en el primer sexenio del régimen salinista neoliberal, que es el sexenio de Carlos Salinas, en donde se va creando a la clase empresarial mexicana, en donde se va creando esa clase intelectual y donde se va armando muy bien armado todo lo que iba a hacer también la parte de entretenimiento para poder distraer a las masas, distraernos de lo que iba políticamente y económicamente a implementarse en nuestro país.